Yo siempre les digo que es como muy estresante cuando uno ve las sillas vacías y uno dice me van a dejar morir y esta vez se llenaron rápido, entonces eso es bueno, gracias. Entonces la idea en este momento es hablar unos 10, 15 minuticos respecto a cómo tomar decisiones, digamos, con los dos lentes que son como los flagship pues de Hanita acá en Colombia, que son lentes que han funcionado muy bien, sino que veníamos un muy buen tiempo con un lente que es el full range que funciona muy bien y luego llegó otro lente que es el Intensity, entonces digamos como que en cierto modo han habido preguntas respecto a dónde cabe cada uno de los lentes y cómo o en qué momento me voy por un lente, en qué momento me voy con el otro, qué hago. Entonces la idea es como mirar eso. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, esencialmente, a mí me gusta siempre empezar como con esta diapositiva en el sentido de que la presbicia en realidad va más allá del defecto refractivo, o sea, no es solo como los números o no es solo como el hecho de usar las gafitas, sino que de verdad afecta la calidad de vida de los pacientes. Y esencialmente si nosotros tomamos pacientes con presbicia y pacientes sin presbicia, ¿cómo califican ellos su visión y la dificultad con las actividades rutinarias? En general, los pacientes con presbicia, independiente del defecto de bases, que tengan miopía y todo eso, siempre se sienten mucho más afectados. Y aún más con esto es lo que llamamos dominios de calidad de vida, en el sentido de necesitar ayuda de los otros por su visión, o sea, y eso es algo que en general los afecta mucho. Entonces, uno siempre habla con los pacientes y yo con los pacientes de presbicia trato de hablar mucho precisamente como para ver qué hacen, los hobbies, todo ese montón de cosas que es importante a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Y muchos le cuentan a uno como esas historias, como de que tienen que tomar la foto de lo que están leyendo para ampliarlo, o que no pueden ver en el menú lo que van a ordenar en el restaurante, se tienen que prestar a alguien. O sea, un montón de cosas como me decía un paciente, microhumillaciones del día a día que hace que hey, afecta la calidad de vida. Y obviamente todas estas situaciones de sentirse ashamed o embarrassed, pues como apenado de su calidad visual y manejar la presbicia entonces va mucho más allá de los números, es de verdad mejorar la psicología del paciente. Entonces, eh, una vez me dijo un colega que los cirujanos refractivos somos psicólogos que sí curamos las cosas, entonces es finalmente el manejo de presbicia es todo esto. Ya sabemos, pues conocemos la clasificación nueva de los lentes intraoculares, sabemos que hablar de trifocales quizás no es lo ideal, pero vamos a seguir hablando de esa forma porque es para tener más claridad. Esencialmente sabemos que los dos lentes ya estarían pues como dentro de un range of field, pues como de profundidad de campo full, porque obviamente estamos desde visiones más lejanas hasta visiones un poquito más cercanas, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, primero vamos a conocer un poquito de cada uno de los lentes, vemos cómo están diseñados, qué se busca, qué hacen, y enseguida miramos un poquito cómo usarlos en la vida real, porque la idea es como ver en vida real con los pacientes del día a día cómo los utilizamos. Entonces, esencialmente el Intensity es un lente pentafocal, o lo hemos llamado como lente pentafocal. En general, ¿qué hacemos? El orden cero, que digamos que es como la base del lente, por llamarlo de alguna forma, en la mayoría de los lentes está enfocado de lejos, es la visión lejana. En el Intensity está en la visión intermedia. Eso es lo que ha permitido que tengan los intensificadores, que ya les voy a explicar eso, y eso es lo que explica quizás por qué la visión de lejos con el Intensity tiene un poquito, o sea, se demora un poquitico, un par de semanitas más, y ya les digo cómo tengo yo en cuenta eso. Entonces, en general, el orden cero está en la visión intermedia, orden menos 2 en el infinito, orden más 2 cercano, pero entre, digamos que estos tres focos, que son los de un trifocal pues un poquito más normal, están estos intensificadores entre la visión infinita y la visión intermedia, y entre la intermedia y la cercana, que es este acá, que es lo que permite que no hayan esos baches, porque gran parte, no estoy seguro si tengo esa diapositiva ahí, pero gran parte de los problemas de los trifocales más normalitos es que tienen ciertos baches. Entonces todos hemos tenido experiencias con algunos pacientes, con otras marcas, en donde el paciente ve el computador, pero lo que está un poquito más allá es un vacío, es una zona que no se ve bien. Entonces ellos tienen como que tener este tipo de búsquedas de distancia, que es algo que afecta al paciente. Esta es la curva de desenfoque que propone el laboratorio. Yo siempre digo que yo a las curvas de desenfoque de los laboratorios no les creo mucho porque son curvas muy perfectas siempre, sino que le creo más a mis propias curvas, que ahorita hablamos un poquito de eso.
Entonces, bueno, de hecho lo tenía acá. Entonces, a esta curva sí le creo más porque esta curva es nuestra. Este fue un estudio que publicamos hace 2 años, creo que fue. Se publicó el año pasado, se presentó en el ESCARS del año pasado la primera vez. Y es simplemente pacientes bilaterales a los que les implantamos Intensity y vimos los resultados. Esencialmente, ¿qué vimos con esto? Primero, es una curva de desenfoque divina. ¿Qué significa esto? Simplemente la visión lejana, que es esta que vemos acá, la visión cercana y la visión intermedia están bien. Hasta ahí, normal. Digamos que es, entre comillas, esperable de un lente de visión simultánea de buena calidad. Sin embargo, los intensificadores son los que nos dan más o menos por esta zona y más o menos por esta zona. Y eso lo que permite es que no hayan baches, sino que sea una curva de desenfoque hermosamente plana. ¿Eso qué significa? Que el paciente no tiene que estar buscando, sino que donde ponga la mano o donde ponga el objeto, ve, ¿sí? Independiente de la distancia, va a estar acá. Entonces, es una curva de desenfoque que nos sorprendió para bien, bastante. Y el lente Full Range es un lente que ha estado desde antes del Intensity. Digamos que el Full Range, lo que hablamos al principio, gran parte de la confusión ha sido porque el Full Range de entrada era un lente que se ponía mucho, que funcionaba muy bien y funciona muy bien. Entonces, como que bueno, ¿dónde está como la toma de decisiones? Esencialmente, ¿qué tenemos con este tipo de lentes? Obviamente vemos una curva de desenfoque. Esta curva de desenfoque, si no es mía, es de otro estudio. Pero esencialmente lo que muestra es que tenemos muy buena visión, más que todo de lejos, muy buena visión cercana, perdón. En la zona intermedia quizás baja un poquito, sigue siendo una visión completamente funcional, perdón, y vemos que está por encima del logmar .2, o sea, por encima de 20-40, que digamos que es lo que llamamos desde el punto de vista de los estudios visión funcional, está por encima de eso en todas las distancias. En estos días precisamente me comentaban, y yo no sabía, admito que era ignorante en ese tema, de por qué hablábamos de visión funcional a partir del logmar .2. Y es porque en Inglaterra esa es, digamos, la visión que se exige para dar la licencia de conducir. Entonces eso es, de ahí nace como el concepto de lo de visión funcional. Y finalmente pues es como lo que obtenemos con esto. Entonces esto sí me parece interesante, estos sí son datos nuestros. Y de hecho, ahorita les explico un poquito de esto, pero me parece interesante porque esta curva de desenfoque es del mismo paciente. Y eso me parece una forma súper interesante de verlo, porque parte de los mix and match que yo hago, más o menos el 70-80% de los lentes que yo opero, mezclo lentes. Eh, y estos son pacientes en donde hemos implantado Intensity en un ojo y Full Range en el otro. Entonces es la forma perfecta de compararlos. Es el mismo cerebro, es la misma genética, es el mismo estilo de vida, es la misma persona. Y vemos cómo se desenvuelve un lente y cómo se desenvuelve el otro. Y esencialmente vemos que es lo que propone la casa. Con el Intensity vemos una curva de desenfoque bastante plana, bastante buena. Lo peor, entre comillas, es como este 0,90, este 90% intermedio, pero la verdad es extremadamente funcional y muy bueno. Y el Full Range sí tenemos una cierta caída cuando estamos de cerca y en la parte intermedia, pero sigue siendo bastante funcional y bastante buena. Y obviamente el paciente está muy contento. Entonces, ¿qué lente usar? O sea, finalmente me voy por un lente, me voy por el otro, los combino y depende mucho de cómo nos sintamos. Esta mañana estábamos en una charla acá de otro lente de otra casa, pero también del mismo distribuidor. Y él me decía, es que me siento como con el Full Range, o sea, no tengo ningún paciente aburrido con el Full Range, entonces como que no veo la necesidad de cambiarme. Y es verdad, pero muchas veces si yo como cirujano puedo darle algo que objetivamente es mejor al paciente y tiene una plataforma y tiene una dinámica y tiene una marca que ya conozco y que sé que va bien, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Y entonces a eso era como lo que estábamos conversando. ¿Qué pasa? ¿En qué pacientes prefiero el Intensity? Esencialmente en pacientes que tengan una muy buena anatomía. Y para mí, dentro de mi mente, el Intensity es el lente de visión simultánea al que, el go-to, al que voy, el de elección. Es decir, para mí Full Range se ha vuelto el lente al que voy si no puedo poner Intensity. No porque Full Range sea malo, para nada, es un excelente lente y he puesto muchos. Pero es que el Intensity funciona tan bien que uno dice como, si puedo ponerle algo que va mejor porque voy a ir a algo que sé objetivamente por curvas de desenfoque que me da un poquito menos entre comillas. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una buena película lagrimal, que tiene una córnea adecuada,
el vitrio que no está demasiado cinerético para que no moleste mucho con la parte de las mioesopsias y la mácula está bien, siempre pienso en un lente intensity y eso es a lo que voy. Obviamente tengan mucho cuidado con la superficie ocular, todos los pacientes, todos los cirujanos sabemos que la superficie ocular es importante y el ojo seco disminuye objetivamente la calidad visual. A mí me gusta mucho esta diapositiva, es una diapositiva que siempre le muestro a todos los residentes. Estos dos son la misma persona, separada por 2 meses y medio de tratamiento. Entonces, esta persona llegó y esta era la topografía. Esto obviamente no es fisiológico, o sea, esto no es de una enfermedad ni nada, es muy claro que eso es un artefacto, pero esa paciente se quejaba de una muy mala visión. Vimos esto, lubricamos muy bien la superficie ocular y en 2 meses y medio está así. Esto no es solamente imágenes que nosotros veamos, esto es lo que explica en gran medida por qué los pacientes con ojo seco tienen alteraciones de la calidad óptica. Entonces, por eso es que para mí ojo seco intratable, que sea muy maluco, que sea muy difícil, que el paciente no sea juicioso con los medicamentos, es una de las indicaciones que me harían pensar en de pronto utilizar un full range. Y esta imagen me encanta, esta es una imagen de calidad visual simulada por aberrometría, es de la misma paciente, en donde vemos cómo al mejorar el ojo seco, mejora de como esta visión toda nubada a una visión mucho mejor. Obviamente no es perfecta porque tiene un astigmatismo corneal, pero mejora muchísimo. Entonces cuando los pacientes, uno los opera y le dicen a uno como ve, tengo estas fluctuaciones, siento como una capita, siempre utilizan el término de la capita, de la cosita acá, es por esto, es porque la película lagrimal está afectada, aumentan las aberraciones de alto orden de la cara anterior de la córnea y eso disminuye la calidad visual. Y obviamente otra cosa importantísima, y esto no es solo para este lente, es para todos los lentes, cambia brutal el cálculo del lente, entonces tengan mucho cuidado. En la biometría, esta es la misma paciente, la misma de la que hemos venido hablando, y en este lente, pues antes el lente como para la emetropía sería un más 24, y es falso, o sea, cuando lubricamos el ojo es un más 23, nos podemos pelar al menos por una dioptría con el lente. Entonces, cosas importantes, cuando vemos errores refractivos residuales luego de este tipo de cirugías y uno las mira con detenimiento, de hecho generalmente no es ni un outlier ni es por la fórmula, las fórmulas ya son súper buenas, o sea, y cuando juntamos 6, 7 fórmulas con el calculador de Lescars, cuando podemos mirar otro tipo de fórmulas, son muy buenas. Casi siempre que tenemos un error es por esto, es porque no nos fijamos en las características del ojo antes del cálculo. Otra cosa que tengo en cuenta es la distribución de poderes. Obviamente sabemos que esta distribución del EKR65, entre más puntudito esté y como más delgado, esencialmente lo que nos significa es que la córnea es más monofocal, es decir, que el mismo poder de la córnea o la misma queratometría se repite más veces. Entonces son ojos en donde pienso más en un lente más exigente, como tipo intensity, más que cuando miro situaciones donde hay un poquito más de dispersión, donde se tiene una córnea un poquito más multifocal. Entonces digamos que ese tipo de ver o ser exigente con la anatomía del paciente es lo que más me hace pensar en utilizar un intensity. La otra pregunta es, bueno, listo, hago una cirugía binocular, hago una cirugía monocular, ¿qué hago? ¿Opero los dos ojos el mismo día? ¿Opero en días diferentes? Porque sé que hay muchos cirujanos que lo que hacen es operar en días separados. De hecho, es digamos que el abordaje que hace un poquito más estándar a través del tiempo. Entonces, operan un ojo, miran cómo les va, luego operan el segundo ojo. Yo en general, y creo que ya vemos muchos que nos estamos uniendo a eso, yo hago cirugía bilateral secuencial inmediata, yo opero los dos ojos el mismo día, me va bien y siento que es probablemente lo que más nos ayuda. Lo que pasa es que entonces, si yo voy a operar un paciente y ya si lo tengo al frente, digo como, bueno, a este paciente que le estoy haciendo estos exámenes, ¿qué hago? ¿Me voy por un intensity? ¿Me voy por un full range? ¿Los combino? ¿Qué hago? Y esencialmente estas son como las preguntas básicas que yo me hago. ¿Cómo ve de lejos? ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que son hemétropes, jóvenes, 47, 48 años, ven muy bien de lejos, es solamente la visión de cerca y obviamente no quiero afectarles esa visión de lejos, porque si yo les mejoro la visión de cerca, pero la visión de lejos disminuye, no van a estar contentos. ¿Qué tanto tolera las disfotopsias? Esto es muy subjetivo, esto es súper subjetivo. Hay un par de estudios que muestran que preguntarle como qué tanto tolera irregularidades visuales no es predictivo, o sea, uno les pregunta y ellos dicen cualquier cosa, todos
siempre van a decir que toleran, que están bien y después no. Entonces, digamos que es muy subjetivo, es como esa parte medio psicológica de la cirugía refractiva. Y lo otro sí tiene paciencia para la lejana. ¿Por qué? Porque algo que sí hemos visto, y yo empecé a verlo como con los primeros Intensity que puse, pero hablando con colegas y todo eso hemos visto que es algo como consistente y es el Intensity, digamos que la única pega temporal que tiene es que de lejos se demoran un poquitico más sintiéndose cómodos, más o menos unas 3 4 semanas, no es mucho, pero uno se los tiene que advertir. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita, el orden cero, que normalmente está para lejos, entonces los pacientes se sienten más cómodos, acá está en la intermedia, entonces tiene que haber una cierta neuroadaptación para ese orden negativo y que estén más cómodos de lejos. Entonces, sí trato de usarlo en pacientes que tienen cierta paciencia para la lejana. Entonces, cuando yo quiero tener un paciente que deseo que tenga una visión lejana temprana, es decir, un paciente que sé que es un poquito acelerado, un paciente que quiero que esté más contento con la visión lejana temprana, lo que hago es combinar los dos lentes y ahí hago un mix and match. Digamos que la mayoría de los mix and match han nacido por tolerancia a las disfotopsias. Entonces, claro que se pone un EDOF en el ojo dominante, un trifocal o un pentafocal en el no dominante, pero este tipo de mezclas me parece que también me dan como lo mejor de los dos mundos, es decir, le estoy dando una visión totalmente, de una curva de desenfoque totalmente plana con el Intensity, pero al mismo tiempo estoy dándole una visión temprana, perdón, una visión lejana, más temprana, con el full range. Y es una combinación que cada vez hago más. Incluso, él es el padrino de mi esposa, que es de esos pacientes de la familia que uno definitivamente no quiere dejar malucos, ni dejar ciegos, ni nada. A él lo operamos hace relativamente poco e hicimos exactamente eso. De hecho, esta curva de desenfoque que les mostré ahorita es de él. Entonces, es eso, o sea, él es un ingeniero biomédico que trabaja con máquinas de anestesia y todo eso, y él tiene que conducir mucho. Y me decía como, hey, no puedo estar viendo mal para la conducción como al principio. Entonces, ¿qué hicimos? Mix and match. Full range en el dominante, Intensity en el no dominante. Está feliz, está súper contento. Yo me he sentado con él y él ha sido como medio conejillo de indias, entonces yo me siento con él en el balcón y lo pongo a taparse un ojo, lo pongo a taparse el otro, a mirar las luces. Y me ha permitido ver y entender un poquito más la subjetividad del resultado de los lentes. Pero con él me demostré a mí mismo como lo que les decía, o sea, el full range da una visión muy funcional, es una visión muy buena. Obviamente, si él se compara con el otro, dice como, hey, tengo mejor rango de visión con el Intensity, pero sí recuperé más temprano visión de lejos con el full range. Entonces digamos que es un jueguito interesante que pueden hacer, y si al principio les da un poquito de temor usar Intensity en los dos ojitos, esta puede ser una muy buena opción. Dos, si tengo un paciente que no me tolera disfotopsias, un paciente de estos cansoncísimos, medio psicorrígidos. De hecho, yo tenía un profe en el FELU que hacía una cosa que me encantaba, y era que este man, cuando iban a llegar los pacientes, él tenía como una decoración y él la ponía no acá como sobre la mesa, sino que la dejaba así, como torcidita. Si llegaba un paciente y el paciente solo como que lo corría, ya decíamos como, hey, este man pontrifocal no es. Precisamente por eso, porque son pacientes muy psicorrígidos y son pacientes que sabemos que no lo van a tolerar. Hoy en día creo que no es que no los podamos operar, pero tenemos que ser un poquito conservadores en algunas cosas. Y algo que me ha funcionado muy bien es también este mix and match, en el sentido de estar combinando un Intensity en el ojo no dominante y un lente EDOF no difractivo en el dominante, que les dé una muy buena visión de lejos, sin disfotopsia, es una muy buena visión intermedia, y de cerquita es una visión ahí más o menos funcional. Obviamente van a ver mejor de cerca con el Intensity. Por respecto a Janita, obviamente no voy a decir la marca del otro, pero pregunten acá mismo en este mismo pisito, acá esta parecita, por lentes EDOF no difractivos, que también son muy buenos. ¿Por qué me gusta el mix and match? Esencialmente porque los pacientes están contentos, están felices y la calidad visual es muy buena. Esta es otra de las diapositivas que yo siempre termino metiendo en todas las charlas, pues porque es muy útil. Y es que si nosotros comparamos subjetivamente la calidad visual de visión borrosa, visión hazy, que es como esta visión como medio enneblinada, los starbursts, que son los brillos de estrella, los halos, los halos, entre pacientes con trifocal bilateral, EDOF bilateral
o mix and match, es muy claro que el mix and match, que es siempre en todos los lineamientos o en todas las preguntitas de disfotopsias les va mejor que cuando tienen el mismo lente en los dos ojos. Incluso el EDOF, que uno diría como, joder madre, estos es a los que mejor les va porque hacen menos disfotopsias. No, o sea, a los que mejor les va es cuando están combinados. Porque claro, esta redundancia visual en el sentido de que las cosas que ven bien con un ojo, si no las ven del todo bien con el otro, como que se combinan, eso hace que los pacientes estén muy cómodos y no estamos afectando la independencia de gafas, porque es que uno cuando habla con los cirujanos muchas veces le dicen como, hey, me da miedo el mix and match, es porque que de pronto no me quede viendo lo suficiente y tenga que usar gafas. En realidad no, o sea, si vemos la dependencia de gafas, vemos que tanto para lejos, intermedio como para lejos, intermedio y cerca, la independencia de gafas es muy buena. El único sitio o el único grupo en donde sí hay aumento de esta dependencia es obviamente en el EDOF bilateral, por situaciones que obviamente son muy lógicas, no dan tan buena visión de cerca, aunque no es tan mala pues, pero obviamente el mix and match ahí gana. Y este estudio lo tenemos en este momento en peer review, que este es de los abordajes que últimamente me han gustado más y me parece que son muy útiles en pacientes hemétropes jóvenes, que es lo que yo les decía ahorita, pacientes que ven 20/20 sin corrección de lejos, solamente están mal de cerquita, están aburridos porque tienen que tomar la foto en el menú y ampliarla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para no afectarles la visión de cerca, perdón, para no afectarles la visión de lejos y para no generarles mucha disfotopsia, yo les estoy operando el ojo no dominante, solo el ojo no dominante. El dominante lo estoy dejando virgen con el cristalino puesto, sin nada, y opero el no dominante. De hecho, esto se lo hicimos a una de mis instrumentadoras quirúrgicas ahorita en diciembre y está súper contenta. ¿Qué hacemos o qué hemos encontrado? Si nosotros hacemos curvas de desenfoque en este tipo de pacientes, primero les pido que miremos la línea verde, que es el ojo no operado, es el ojo que está virgen, es el ojo que no se le hizo ningún cambio. Obviamente, buena visión de lejos y pum, cae como una pedrada. Es muy chévere porque este es el efecto real de la presbicia en los pacientes. Luego la línea azul es el lente monocular operado con Intensity, en donde vemos esta misma curva de desenfoque donde no hay ningún tipo de caída pues, importante, es una curva de desenfoque bastante plana. Durante toda la curva de desenfoque se mantiene por encima del 80% de visión, que es lo que hablamos, que es la visión funcional. Y luego cae normal. Me gusta esto porque acá comparamos muy bien desde un punto de vista funcional cómo vi un ojo no operado y cómo vi un ojo con Intensity. Entonces, de ahí, súper. Y la gris, que es la visión binocular, que es simplemente como el paciente con los dos ojos abiertos. Y eso es lo importante. O sea, en su vida diaria, un paciente no es un cíclope, el paciente, la idea es que no esté haciendo pues así todo el día, sino normal, con los dos ojos abiertos, tiene la misma curva de desenfoque. Entonces, este abordaje de cirugía monocular con Intensity creo que funciona bien en ese subgrupito de pacientes. Entonces, las conclusiones es, los dos lentes son muy buenos, los dos lentes son espectacularmente buenos. Y creo que esta discusión respecto a si utilizar Intensity o respecto a utilizar Full Range es en el sentido de que el Full Range es víctima de su propio éxito, en el sentido de que fue un lente y es un lente tan bueno que muchos cirujanos han dicho como, hey, me va bien con este, pues ¿para qué voy a cambiar algo distinto? Pero objetivamente en curvas de desenfoque, objetivamente en satisfacción del paciente, sí les da un mejor resultado. A cambio de que el cirujano no tiene que cambiar nada, o sea, no tiene que cambiar su técnica quirúrgica, no tiene que cambiar sus decisiones, simplemente ser consciente que pacientes que tengan ojos verdaderamente premium, córneas divinas, buena película lagrimal, una buena mácula y todo eso, con el Intensity les iría supremamente bien. Si ven alguna cosa que no les gusta, váyanse por un Full Range, que igual les va a dar una súper buena visión, pero no se quiten a ustedes mismos la posibilidad de darle a los pacientes una experiencia visual superior solo por no hacer el cambio. Y si al principio les da un poquito de temor, hagan lo que hemos hecho, combínenlos. Un ojo Full Range, un ojo Intensity funciona muy bien. O si tienen pacientes que son aceleradísimos con la visión de lejos, combínenlos, está bien. Pacientes que no toleran disfotopsias, hagan un mix and match con un lente no difractivo. Entonces, esa personalización, esa hiperpersonalización de la cirugía del cristalino es lo que finalmente va a tener un buen resultado. Y combinen con confianza, obviamente con lógica, pero con confianza. Finalmente, la neuroadaptación es una cosa maravillosa. Eso es esencialmente lo que les traía para hoy. Mil gracias. Cualquier duda, lo que necesiten, me cuentan. Gracias.